En algún lugar de las montañas del norte de México existe un pueblo del que nadie habla. Un lugar donde los mapas oficiales muestran solo un espacio en blanco. Un sitio que las autoridades sellaron hace más de 40 años y del cual, hasta hoy, está prohibido acercarse. Su nombre era San Jerónimo de las Flores, pero los lugareños de los pueblos cercanos lo llaman de otra manera: el pueblo de los que no mueren. La historia que estás a punto de escuchar no es una leyenda. Es un expediente clasificado que salió a la luz en 2019, cuando un periodista de investigación logró acceder a documentos que el gobierno mexicano mantuvo ocultos durante décadas. Lo que descubrió fue tan perturbador que las autoridades intentaron desacreditar su trabajo, pero era demasiado tarde. El mundo ya sabía que algo inexplicable había ocurrido en San Jerónimo de las Flores. Y lo más aterrador es que, según los últimos reportes no oficiales, ese algo todavía está ocurriendo. Si te gustan las historias que desafían lo que creemos saber sobre la realidad, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones. Porque lo que vamos a revelar hoy podría cambiar tu forma de ver la vida y la muerte para siempre. Año 1978. San Jerónimo de las Flores era un pueblo pequeño enclavado en la Sierra Madre Occidental, a unos 120 kilómetros de Chihuahua. 500 almas vivían allí, dedicadas principalmente a la agricultura de subsistencia y a la pequeña minería artesanal. Era un lugar donde todos se conocían, donde las puertas nunca se cerraban con llave y donde los ancianos aún recordaban las historias de la revolución contadas por sus abuelos. La plaza central estaba dominada por una iglesia colonial de piedra gris, construida en el siglo XVIII por misioneros jesuitas. A su alrededor se distribuían casas de adobe con techos de teja roja, calles de tierra que se convertían en lodazales durante la temporada de lluvias, y una pequeña tienda de abarrotes que funcionaba también como correo y centro de reunión social. El aire siempre olía a leña quemada y a las tortillas que las mujeres preparaban en comales de barro cada mañana. El doctor Héctor Maldonado era el único médico del pueblo. Había llegado 15 años atrás, recién graduado de la universidad, cumpliendo su servicio social obligatorio. Planeaba quedarse un año, pero San Jerónimo lo atrapó con su tranquilidad hipnótica y su gente cálida. Se casó con Elena, la maestra de la escuela primaria, y juntos formaron una familia. Tenían 2 hijos adolescentes cuando comenzó lo inexplicable. Maldonado llevaba un registro meticuloso de todo en el pueblo. No solo de los nacimientos, enfermedades y tratamientos, sino también de las defunciones. Era un hombre de ciencia, ordenado hasta el extremo, que anotaba cada detalle en libretas de pasta dura que guardaba en su consultorio. Según sus registros, entre 1963 y 1977, San Jerónimo tuvo un promedio de 12 muertes por año, principalmente ancianos, algunos accidentes ocasionales, un par de partos complicados, todo dentro de lo estadísticamente normal para una comunidad rural de ese tamaño. Pero en enero de 1978 algo cambió. Don Alfredo Carranza, de 87 años, sufrió un infarto masivo mientras trabajaba en su huerto. Su nieto lo encontró desplomado entre las plantas de chile, sin pulso, con los labios azules y la piel fría. Lo llevaron de inmediato al consultorio del doctor Maldonado, quien certificó la muerte después de intentar infructuosamente reanimarlo durante 20 minutos. Era un caso claro. El corazón de don Alfredo había dejado de latir. Prepararon el velorio en la casa familiar, como era la costumbre. El cuerpo fue lavado, vestido con su mejor traje y colocado en un ataúd simple de madera de pino. Familiares y vecinos llegaron con flores, veladoras y comida. Rezaron el rosario, lloraron. Compartieron anécdotas sobre el difunto. Todo transcurrió con la solemnidad apropiada de un funeral,
en un pueblo mexicano tradicional. Pero a las 3 de la mañana, cuando solo quedaban los familiares más cercanos velando el cuerpo, sucedió algo que nadie podía explicar. Don Alfredo abrió los ojos. No fue un espasmo post-mortem. No fue un reflejo nervioso. El anciano se incorporó lentamente en el ataúd, miró a su alrededor con expresión confundida y preguntó por qué todos estaban llorando. Su nieto, paralizado por el terror, corrió a buscar al doctor Maldonado. Cuando el médico llegó, encontró a don Alfredo sentado en el sofá de la sala, bebiendo agua y conversando con su familia como si nada hubiera pasado. Maldonado lo examinó exhaustivamente. El pulso era fuerte y regular. La presión arterial estaba normal. La temperatura corporal era de 37 grados. No había signos de daño cerebral. Según todos los indicadores médicos, don Alfredo estaba perfectamente vivo y saludable. Pero el doctor sabía lo que había certificado 12 horas antes. Había visto el cuerpo sin vida. Había intentado la reanimación sin éxito. Había firmado el acta de defunción. Pensó que había cometido un error, que su diagnóstico inicial había sido apresurado, que don Alfredo había entrado en un estado cataléptico que él confundió con la muerte. Se sintió avergonzado profesionalmente, pero aliviado de que el anciano estuviera bien. Destruyó el acta de defunción y decidió no hablar más del asunto. 3 semanas después, María Solís, de 92 años, falleció mientras dormía. Muerte natural, pacífica. Su hija la encontró por la mañana, rígida y fría en su cama. El doctor Maldonado, esta vez fue más cuidadoso. Verificó todos los signos vitales múltiples veces. Esperó 2 horas antes de certificar la muerte. No había duda posible. 24 horas después del funeral, María Solís apareció caminando por la plaza central del pueblo, descalza y desorientada, pero indiscutiblemente viva. Fue entonces cuando el doctor Maldonado comenzó a sentir un miedo que no podía nombrar. No era miedo por su carrera o su reputación. Era algo más profundo, más primitivo. Era el miedo de enfrentarse a algo que la ciencia no podía explicar. Durante los siguientes 6 meses murieron 17 personas en San Jerónimo de las Flores, o al menos eso parecía. Cada una fue declarada clínicamente muerta por el doctor Maldonado después de rigurosos exámenes. Cada una fue velada, llorada y preparada para el entierro. Y cada una regresó a la vida entre 12 y 48 horas después de su muerte certificada. Un niño de 8 años que se ahogó en el río y estuvo sin respirar durante 15 minutos. Una mujer embarazada que murió de una hemorragia durante el parto. Un minero aplastado por un derrumbe en las galerías subterráneas. Un hombre que recibió un disparo en el pecho durante una discusión por tierras. Todos murieron. Todos regresaron. Lo más perturbador era que ninguno de los resucitados recordaba nada del período entre su muerte y su regreso. No había visiones de túneles de luz, ni encuentros con seres queridos fallecidos, ni experiencias cercanas a la muerte típicas, solo un vacío absoluto, como si hubieran estado simplemente apagados, como una lámpara desenchufada, y luego alguien hubiera vuelto a conectarlos sin que ellos tuvieran conciencia del proceso. El doctor Maldonado dejó de dormir. Llenaba libreta tras libreta con observaciones, teorías, preguntas sin respuesta. Intentó encontrar un patrón. ¿Era algo en el agua? ¿En el aire? ¿Una radiación desconocida proveniente de las minas? ¿Un fenómeno geológico que afectaba los campos magnéticos? ¿Una bacteria o virus que alteraba los procesos biológicos fundamentales? Tomó muestras de todo. Envió análisis a laboratorios en Chihuahua y Ciudad de México usando nombres falsos. Todo volvía normal. Pero había algo más que lo inquietaba profundamente, algo que notó,
pero que inicialmente atribuyó a la coincidencia. Ninguna de las personas que había resucitado volvía a enfermar. Don Alfredo Carranza, que antes del incidente sufría de artritis severa, diabetes y presión alta, ya no necesitaba medicamentos. María Solís, que había sido casi ciega por cataratas, podía ver perfectamente. El niño que se ahogó en el río y que tenía asma crónica desde bebé, ahora respiraba sin dificultad. No solo volvían de la muerte, volvían mejorados, curados, rejuvenecidos. Al principio la gente del pueblo reaccionó con una mezcla de asombro y alegría. Creían que estaban presenciando milagros. El padre Sebastián, el sacerdote de la parroquia, condujo misas especiales de acción de gracias. Algunos hablaban de que San Jerónimo había sido bendecido, que Dios había derramado su gracia sobre ellos de forma inexplicable. Las viejas del pueblo encendían veladoras frente a las imágenes de los santos y murmuraban oraciones de gratitud. Pero esa alegría no duró mucho. En agosto de 1978, un camionero que hacía entregas regulares al pueblo notó algo extraño y comentó sobre ello en un bar de Chihuahua. Dijo que había visto a personas en San Jerónimo que él conocía que habían muerto. No fantasmas, sino personas de carne y hueso, caminando por las calles, trabajando en sus campos. Al principio lo tomaron por borracho, pero el hombre insistió. Incluso mostró los registros de entregas donde había anotado fechas de funerales a los que había asistido. La historia llegó a oídos de un reportero local que decidió investigar. Viajó a San Jerónimo haciéndose pasar por vendedor de artículos religiosos. Pasó 3 días en el pueblo, hablando con la gente, tomando fotografías discretas, recopilando testimonios. Lo que descubrió lo dejó profundamente perturbado. No solo las personas volvían de la muerte, nadie en San Jerónimo podía morir permanentemente. Ancianos de más de 100 años, que deberían haber fallecido hacía décadas, seguían vivos. Accidentes que deberían haber sido fatales resultaban en muertes temporales seguidas de resurrecciones. Era como si la muerte hubiera perdido su poder sobre ese pequeño pedazo de tierra. El reportero publicó un artículo sensacionalista en un periódico de circulación regional. Tituló "El pueblo mexicano donde la muerte no existe". Incluía testimonios, fotografías y hasta copias de actas de defunción que luego fueron invalidadas. El artículo causó un pequeño revuelo, pero la mayoría de la gente lo descartó como periodismo amarillista. Sin embargo, llamó la atención de las autoridades federales. A finales de septiembre de 1978 llegaron a San Jerónimo 2 vehículos del gobierno, hombres con trajes oscuros y maletines de cuero. Se identificaron como funcionarios del Ministerio de Salud, realizando una inspección de rutina por reportes de irregularidades en certificados médicos. El doctor Maldonado, exhausto y al borde del colapso nervioso, les contó todo. Les mostró sus registros, les explicó los casos uno por uno, les ofreció acceso a los pacientes que habían resucitado. Los funcionarios escucharon con rostros inexpresivos, tomando notas en libretas idénticas. No mostraron sorpresa, escepticismo ni fascinación, solo una neutralidad profesional que Maldonado encontró más aterradora que cualquier reacción emocional. Le dijeron que se quedarían en el pueblo durante una semana para realizar evaluaciones. Montaron un pequeño puesto de investigación en el edificio de la presidencia municipal. Comenzaron a entrevistar a todos los habitantes, uno por uno. Tomaron muestras de sangre, tierra, agua, aire. Fotografiaron todo. Instalaron equipos de medición que nadie en el pueblo había visto antes. Al 7º día, durante la noche, los funcionarios empacaron todo rápidamente y se marcharon sin despedirse de nadie. No dejaron reportes, no dieron explicaciones.
Simplemente desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. 2 semanas después, llegó el ejército. No fue un operativo sutil. 3 camiones militares, 30 soldados armados y un comandante con órdenes directas de la Ciudad de México. El comandante reunió a toda la población en la plaza central y leyó un decreto gubernamental. San Jerónimo de las Flores quedaba oficialmente evacuado por razones de seguridad nacional. Los residentes tenían 24 horas para recoger sus pertenencias esenciales. Serían reubicados en comunidades cercanas. No se permitirían excepciones. La gente protestó, lloraron, suplicaron. Algunos se negaron a abandonar sus hogares, pero los soldados no estaban para negociar. Casa por casa, familia por familia, fueron sacando a los habitantes. El doctor Maldonado intentó razonar con el comandante, exigiendo explicaciones. El militar solo le dijo una frase que lo perseguiría por el resto de su vida. Hay cosas que no deben existir, doctor, y lugares que no deben ser habitados. En menos de 48 horas, San Jerónimo de las Flores quedó completamente desierto. Después de la evacuación, el gobierno mexicano construyó una valla perimetral de 3 metros de altura alrededor de todo el pueblo. Colocaron señales de advertencia cada 50 metros. Zona restringida, prohibido el paso, propiedad federal. Establecieron un puesto de control permanente en el único camino de acceso, con guardias armados que rotaban cada 15 días. Las razones oficiales cambiaban dependiendo de a quién le preguntaras. Contaminación por desechos mineros, riesgo de colapso estructural, hallazgo de restos arqueológicos que requerían excavación controlada, zona de riesgo sísmico. Ninguna de estas explicaciones convencía a nadie. Los habitantes evacuados fueron dispersados en 5 comunidades diferentes, aparentemente de forma deliberada, para evitar que mantuvieran contacto cercano entre sí. Se les ofreció compensación económica modesta por sus propiedades abandonadas. Algunos aceptaron y trataron de reconstruir sus vidas en otros lugares. Otros rechazaron el dinero, insistiendo en que algún día regresarían a sus hogares. El doctor Héctor Maldonado se mudó con su familia a Chihuahua. Intentó retomar su práctica médica, pero estaba cambiado. Sus colegas notaban que parecía constantemente distraído, como si escuchara conversaciones que nadie más podía oír. Dejó de socializar. Se obsesionó con investigar casos de resucitación espontánea, muerte aparente, catalepsia extrema. Llenó su casa con libros de medicina forense, neurología, física cuántica, incluso textos religiosos sobre milagros y resurrecciones. Su esposa Elena estaba preocupada. Sus hijos comenzaron a evitarlo. En 1982, 4 años después de abandonar San Jerónimo, Maldonado sufrió un colapso nervioso. Fue hospitalizado durante 3 meses. Cuando salió, parecía haber aceptado finalmente que nunca entendería lo que había presenciado. Guardó todas sus notas en cajas de cartón que almacenó en el sótano de su casa y trató de seguir adelante con su vida. Pero nunca dejó de pensar en el pueblo. Durante las décadas siguientes, San Jerónimo de las Flores se convirtió en una leyenda urbana en el norte de México. Los jóvenes se contaban historias sobre el pueblo fantasma donde nadie podía morir. Algunos aventureros intentaron infiltrarse, burlando a los guardias o escalando las vallas durante la noche. La mayoría eran detenidos y multados, pero algunos, muy pocos, lograban entrar. Sus testimonios eran fragmentarios y contradictorios. Hablaban de casas perfectamente preservadas, como si los habitantes hubieran desaparecido en medio de sus actividades diarias. Platos sin lavar en los fregaderos, ropa tendida en los patios, juguetes abandonados en las calles, pero también hablaban de algo más perturbador: movimientos en las sombras, figuras que los observaban desde las ventanas,
sonidos de voces que conversaban en casas vacías, una sensación abrumadora de estar siendo vigilado por algo invisible. Uno de estos intrusos, un estudiante universitario en 2003, logró grabar un video de 13 minutos dentro del pueblo antes de ser capturado por la seguridad. El video circuló brevemente en Internet antes de ser sistemáticamente eliminado de todas las plataformas, pero algunas personas lo descargaron y lo preservaron. Mostraba exactamente lo que otros habían descrito: un pueblo congelado en el tiempo, pero con detalles inquietantes. Relojes que seguían funcionando, plantas que crecían salvajemente invadiendo casas. Y en un momento del video, captado casi por accidente, una figura humana de pie en el campanario de la iglesia, inmóvil, observando. El gobierno mexicano nunca comentó públicamente sobre San Jerónimo. Las solicitudes de información presentadas bajo leyes de transparencia eran sistemáticamente denegadas por razones de seguridad nacional. Los pocos documentos oficiales que se filtraron a lo largo de los años estaban tan censurados que resultaban inútiles. Párrafos enteros tachados con marcador negro, páginas faltantes, referencias crípticas a el fenómeno y la anomalía sin más contexto. En 2015, un grupo de investigación paranormal de Estados Unidos intentó organizar una expedición oficial a San Jerónimo. Presentaron solicitudes formales, ofrecieron firmar acuerdos de confidencialidad, incluso propusieron pagar por acceso supervisado. Todas sus peticiones fueron rechazadas. Cuando insistieron y amenazaron con hacer pública la negativa, 3 miembros del equipo fueron arrestados en la frontera acusados de cargos fabricados relacionados con drogas. Los cargos fueron eventualmente retirados, pero el mensaje era claro: dejen a San Jerónimo en paz. El doctor Héctor Maldonado falleció en 2017 a los 83 años, después de una larga batalla contra el Alzheimer. Durante sus últimos años, en momentos de lucidez, hablaba obsesivamente sobre el pueblo. Decía que había cometido un error al irse, que debería haberse quedado para entender lo que estaba sucediendo, que la ciencia tenía la obligación de estudiar lo inexplicable, no de huir de ello. Sus hijos pensaban que eran delirios de la enfermedad, pero su nuera, que lo cuidaba durante el día, juraba que había algo más. Decía que Maldonado no recordaba los nombres de sus propios nietos, pero podía recitar de memoria cada detalle de cada resucitación que presenció en 1978. Después de su muerte, sus hijos comenzaron a limpiar la casa familiar. Encontraron las cajas en el sótano. Dentro había decenas de libretas con las anotaciones meticulosas del doctor, fotografías amarillentas de San Jerónimo, copias de actas de defunción y de nacimiento, mapas del pueblo marcados con anotaciones en los márgenes, y algo más que los dejó helados: un sobre manila cerrado con cera roja. En la parte frontal, escrito con la letra temblorosa de los últimos años de Maldonado, decía: solo abrir si San Jerónimo vuelve a ser noticia. Esto debe saberse. Los hijos guardaron el sobre sin abrirlo. No querían saber, querían olvidar, querían que su padre descansara en paz y que los recuerdos perturbadores de ese pueblo maldito fueran enterrados con él. Pero 2 años después, en 2019, San Jerónimo de las Flores volvió a ser noticia. Roberto Fuentes era un periodista de investigación con 15 años de experiencia cubriendo corrupción gubernamental, narcotráfico y violaciones de derechos humanos en México. En marzo de 2019, mientras investigaba un caso completamente diferente relacionado con desapariciones forzadas en Chihuahua, se topó con una referencia críptica en documentos militares filtrados. Mencionaban el Protocolo San Jerónimo en el contexto de procedimientos de contención y secreto gubernamental. Intrigado, comenzó a investigar. Descubrió rápidamente que San Jerónimo de las Flores era un tabú en círculos oficiales. Nadie quería hablar sobre ello.
Funcionarios que habían sido abiertos y cooperativos en otros temas se cerraban completamente cuando mencionaba el nombre del pueblo. Algunos incluso le advirtieron, de manera no oficial, que dejara ese asunto en paz si valoraba su carrera y su seguridad. Eso solo aumentó su determinación. Rastreó a los hijos del doctor Maldonado. Les tomó semanas convencerlos de que hablaran con él y aún más tiempo persuadirlos de que le mostraran el contenido del sobre sellado. Finalmente, en julio de 2019, aceptaron. Se reunieron en un café de Ciudad de México, lejos de Chihuahua, lejos de cualquiera que pudiera estar vigilando. Abrieron el sobre juntos. Dentro había un manuscrito de 43 páginas escritas a mano por Maldonado. No era un informe médico, era una confesión. El doctor explicaba que después de la evacuación había mantenido contacto secreto con algunos de los residentes desplazados de San Jerónimo. Durante años se reunían clandestinamente, comparando experiencias, tratando de entender lo que les había sucedido. Y lo que descubrieron los aterrorizó. Las personas que habían resucitado en San Jerónimo no envejecían. 40 años después de la evacuación, don Alfredo Carranza, que debería tener 127 años, aparentaba tener 60. María Solís, que en 1978 tenía 92, se veía como una mujer de mediana edad. El niño que se ahogó en el río seguía teniendo aspecto de niño, a pesar de que cronológicamente debería ser un hombre de casi 50 años. No solo habían sido curados, habían sido transformados en algo que ya no era completamente humano. Maldonado documentó todo con su meticulosidad característica. Fotografías fechadas mostrando a las mismas personas a lo largo de décadas sin cambios visibles. Análisis médicos que revelaban anomalías celulares que la ciencia no podía explicar. Testimonios de los afectados, describiendo cómo sus cuerpos simplemente se negaban a deteriorarse, cómo heridas que deberían dejar cicatrices sanaban sin marca, cómo enfermedades que contraían desaparecían en cuestión de días. Pero lo más perturbador del manuscrito estaba en las últimas páginas. Maldonado había desarrollado una teoría. Creía que San Jerónimo estaba ubicado sobre algún tipo de anomalía, algo que alteraba las leyes fundamentales de la biología en esa área específica. No sabía si era natural o artificial, antigua o reciente, pero estaba convencido de que era real y que seguía activa. Y tenía evidencia de que el gobierno mexicano no solo lo sabía, sino que había estado estudiándolo en secreto durante décadas. Los funcionarios que visitaron el pueblo en 1978 no eran del Ministerio de Salud. Eran de una división clasificada dedicada a investigar fenómenos anómalos. La evacuación no fue para proteger a los habitantes, sino para controlar la información. El cerco militar no era para mantener a la gente fuera, sino para mantener algo dentro. Maldonado había logrado, a través de contactos que cultivó durante años, obtener fragmentos de información sobre lo que estaba sucediendo en San Jerónimo después de la evacuación. Personal militar rotaba constantemente. Equipos de científicos entraban y salían bajo estricto secreto. Se construyó una instalación subterránea cerca de la plaza central. Y lo más inquietante, reportes de que algunos investigadores que pasaban demasiado tiempo dentro del perímetro del pueblo comenzaban a manifestar los mismos síntomas que los antiguos residentes. El manuscrito terminaba con una advertencia. Maldonado escribió que había entregado copias de toda esta información a personas de confianza con instrucciones de hacerla pública si algo le sucedía. Pero también escribió algo más oscuro. Decía que parte de él deseaba regresar a San Jerónimo, que después de todo lo que había visto, la muerte ya no le parecía el final natural de la vida, sino una interrupción arbitraria que quizás podía ser derrotada, y que si existía un lugar en la tierra donde la humanidad podía trascender su mortalidad,
Ese lugar era San Jerónimo de las Flores. Las últimas líneas del manuscrito eran escalofriantes. Me estoy muriendo. El Alzheimer está borrando mi mente pieza por pieza. Pero si tuviera la oportunidad de volver a ese pueblo, de exponerme nuevamente a lo que sea que existe allí, lo haría sin dudarlo. Prefiero una eternidad sin muerte que una vida que termina en olvido. Que Dios me perdone por lo que estoy a punto de decir. San Jerónimo no es una maldición, es el futuro de la humanidad, y nosotros fuimos demasiado cobardes para aceptarlo. Roberto Fuentes publicó su investigación en agosto de 2019. Incluyó fotografías del manuscrito, entrevistas con los hijos de Maldonado, testimonios de antiguos residentes de San Jerónimo que finalmente aceptaron hablar, y evidencia documental que había recopilado. El artículo se volvió viral. Generó debates nacionales e internacionales. Programas de televisión lo cubrieron. Científicos exigieron acceso al sitio. Activistas demandaron transparencia. El gobierno mexicano respondió con un comunicado breve y categórico. San Jerónimo de las Flores era un sitio contaminado por residuos mineros radiactivos. La prohibición de acceso se mantenía por razones de salud pública. Las historias sobre resurrecciones y personas que no envejecían eran delirios de ancianos enfermos y sensacionalismo periodístico irresponsable. 3 meses después de la publicación, Roberto Fuentes murió en un aparente accidente automovilístico. Su coche se salió de la carretera en una curva que había conducido cientos de veces sin problemas. No había testigos. La investigación concluyó que probablemente se quedó dormido al volante. Los archivos completos de su investigación sobre San Jerónimo desaparecieron de su oficina y su casa antes de que su familia pudiera reclamarlos. Hoy, en 2025, San Jerónimo de las Flores sigue rodeado por vallas y guardias armados. Los satélites muestran que las estructuras del pueblo permanecen intactas. Algunas imágenes de alta resolución parecen mostrar luces encendidas en algunas casas durante la noche, aunque oficialmente no hay electricidad en el área. Ocasionalmente, lugareños de pueblos cercanos reportan haber visto columnas de humo elevándose desde San Jerónimo, como si alguien estuviera cocinando o quemando leña. Las personas que resucitaron en 1978 siguen vivas, todas ellas. Ninguna ha muerto en los 47 años transcurridos desde que abandonaron el pueblo. Los más viejos deberían tener más de 140 años. Los más jóvenes, que eran niños entonces, siguen luciendo como adolescentes. Viven vidas tranquilas, dispersos por todo México, evitando llamar la atención, ocultando su condición. Algunos han formado familias. Sus hijos nacen normales, envejecen normalmente, mueren normalmente. La condición, sea lo que sea, no es hereditaria, solo afecta a aquellos que estuvieron físicamente presentes en San Jerónimo durante el periodo del fenómeno. La pregunta que nadie puede responder es: ¿qué sigue sucediendo allí? Si el pueblo está vacío desde 1978, ¿por qué el gobierno mantiene un cerco militar tan estricto? ¿Qué están protegiendo o conteniendo? ¿Y qué pasaría si alguien volviera a vivir allí permanentemente? Hay rumores, imposibles de verificar, de que el gobierno ha realizado experimentos, que han enviado voluntarios, o tal vez no tan voluntarios, a pasar tiempo dentro de los límites de San Jerónimo para estudiar los efectos, que tienen instalaciones donde mantienen a estas personas bajo observación constante, que han intentado reproducir el fenómeno en otros lugares sin éxito, que algo en ese pedazo específico de tierra hace que las reglas normales de la vida y la muerte simplemente no apliquen. ¿Pero es eso cierto? ¿O San Jerónimo es simplemente un pueblo abandonado rodeado de leyendas y teorías de conspiración?
Las resurrecciones de 1978 fueron malentendidos médicos amplificados por el miedo y la superstición. Las personas que afirman no envejecer son solo individuos con genética excepcional, inventando historias para sentirse especiales. La verdad es que no lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos, porque hay secretos que los gobiernos guardan por razones que van más allá de la seguridad nacional. Hay conocimientos que la humanidad tal vez no esté lista para enfrentar. Y hay lugares en este mundo donde las leyes que creemos inmutables parecen doblarse de maneras que desafían toda explicación racional. San Jerónimo de las Flores es uno de esos lugares, un pueblo donde, según cientos de testimonios, la muerte vino y fue derrotada, donde la vida se negó a terminar, donde 47 años después, las autoridades todavía prohíben la entrada sin dar explicaciones satisfactorias. Y mientras el pueblo permanece vacío y vigilado, sus antiguos residentes siguen viviendo entre nosotros, inmortales, inmutables, recordando un tiempo y un lugar donde lo imposible se volvió cotidiano. Si algún día esas vallas caen, si algún día el secreto se revela completamente, ¿qué descubriremos? ¿Un milagro? ¿Una maldición? ¿O algo que cambiará para siempre nuestra comprensión de lo que significa estar vivo? Tú decides qué creer. Pero si alguna vez te encuentras conduciendo por las montañas del norte de México y ves señales que advierten sobre zonas restringidas, si notas vallas que parecen rodear algo más que tierras abandonadas, si escuchas a los ancianos locales mencionar en susurros el nombre San Jerónimo de las Flores, recuerda esta historia y pregúntate si realmente quieres saber qué hay del otro lado de esas vallas, porque algunos secretos, una vez descubiertos, no pueden olvidarse, y algunos lugares, una vez conocidos, cambian para siempre a quienes se atreven a acercarse. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites entre la vida y la muerte, compártela. Dale like y suscríbete a Ecos del Silencio, porque seguiremos investigando los misterios que el mundo intenta mantener ocultos. Tal vez algún día tengamos respuestas. Tal vez algún día sepamos la verdad sobre San Jerónimo. O tal vez algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver para siempre.